los tiempos que corren, pues la Junta de la Virgen ha salido a buscar colaboración para la edición de este libro y tenemos que dar enormemente las gracias a la Secretaría de Merencio, a la comparsa de labradores, a la comparsa de Moros Nuevos, a Chimo Muñoz, que lo tenemos aquí presente, Chimotio, que se dedica al tema de la radio y muchas cosas más. Y por supuesto una empresa que pone aquí STV, que cualquiera de vosotros no vais a saber quién es, pero bueno, por mediación de Antonio Navajas, es la empresa que trabaja desde una empresa de limpieza de Yecla, pero también ha querido colaborar con nosotros. Esta publicación, una vez se haga la presentación, todas las personas que estéis aquí, al salir se os dará un libro gratuitamente y si alguno queréis dos, no hay ningún problema. Y ya, sin más, porque el que tiene que hacer la presentación es Vicente de este libro, que nosotros, él cuando empezamos a organizar actos del centenario, pues nos lo brindó a nosotros lo vimos con muy buenos ojos y empezamos a trabajarlo, decidimos apostar por él y aquí está, ha visto la luz y él nos va a decir todo lo que considere que tiene que decir de este libro. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, Manolo. Creo que lo primero es justificar este libro, dar una explicación. Adelante, Jesús. Estábamos esperándote. Bien, decía que lo primero es daros una explicación. En el año 1971, Víctor y yo y nuestros hijos vivíamos en Castelldefels y yo recibí una carta de Alfredo Rojas en la cual pues me decía que leyera el contenido de lo que me mandaba. Reyes, ¿quieres pasar aquí con nosotros? Sí, de acuerdo. Que leyese el contenido del trabajo que me enviaba y que hiciese la viñeta, las ilustraciones propias del escrito del trabajo, porque la idea era realizar la impresión del trabajo en un librito y la entonces industrial papelera, la imprenta conocida como la imprenta del paseo, deseaba regalar a sus clientes y amigos. Yo leí el trabajo era también una obra de José María Soler que me resultó simpaticísimo y entrañable. Y ahora os diré por qué, porque se trataba de una charla que José María Soler había pronunciado en el aula de cultura de la Caza de Ahorros del sureste de España en el año 1958, y yo tenía por aquel entonces 18 años. El trabajo que me mandaba Alfredo se titulaba, el trabajo de José María Soler, algunas consideraciones sobre el lenguaje villenense. Aquello se imprimió, yo hice las ilustraciones, resultaron, pues no sé cuántas, 10 o 12 ilustraciones más la portada, que resultó cuando se imprimió y la imprenta pues la regaló entre sus socios y amigos, pues resultó verdaderamente, la quitaban de las manos. Este fue el librito de entonces y las ilustraciones que tienen, algunas de ellas todavía se sigue utilizando hoy en día en trabajos de imprenta. Yo me he permitido, porque considero que es verdaderamente simpático, he sacado dos facetas de este librito. Una atañe a la morfología de las palabras villeneras y José María pone como ejemplo una cosa muy pequeñita, es una miga.
Y si la miga la hacemos todavía más pequeñita, con un sufijo, le añadimos aja y es una migaja. Y si le quitamos, todo esto no lo digo yo, lo dice José María, y si le quitamos la G intervocal, queda de migaja, queda convertida en miaja. Y si le añadimos todavía, la queremos hacer más pequeñita y le añadimos un diminutivo, todavía un sufijo diminutivo, pues le añadimos la ita o la ica, pues se llamará miajita o miajica. Y si seguimos añadiéndole otro nuevo ita o ito, será miajitica, y de ahí la palabra entrañable de mijitica, que es lo que se utiliza, una mijitica de sal. Ponle una mijitica de sal. Interesantísimo y simpaticísimo. Otro de los aspectos que me gustaría recordar a José María en lo que dice aquí es un cuentecillo. Dice: el vehículo expresivo de nuestro dialecto villenense, que todos llevamos enterrado bajo una capa más o menos espesa del castellano oficial. El cuentecillo se titula El hombre que entró en el cielo y fue publicado en el Extraordinario de Villena Joven de 1928. Y dice así: voy a hablar en villenero, no sé si me saldrá bien. Posiñor dice que era un villenero de pura cepa, que después de unas viruelas que le pusieron el cuerpo como una criba, expiró antañazo tal día como el día 5. Bueno, pues lo mismo que en los otros cuentos casi siempre se dice anda que te anda, ahora hemos de decir huela que te huela, porque era el espíritu de aquel hombre el que volaba y se remontaba disque al cielo. Pero como en este mundo y en el otro todo tiene sus inconvenientes, se encontró con que San Pedro no lo dejaba pasar. Mira, Antón, le decía, te conozco. Te cogen todos los pecados capitales, desde la soberbia hasta la pereza, que es el último. Y sé que a tu mujer le soltaste antañazo un mandrón que le rompiste la música al cuello. Eso fue de ira que me dio, porque a los 4 días de casar se vistió de máscara y rebalsó con don Ceberico. Por cierto, que los pasteles que me trujo se los eché al burro y no los caté yo. Bueno, también sé que muchos membrillos de los que faltaban en la launa los chorabas tú, arrastrándote por las lindes discaceltes pellajauras en el pecho. Que no pasas, aunque se empeñe quien sea. Ya, si llamara usted a una virgen que yo sé que está ahí dentro, ya pasaría yo, ya. ¿Cuál? La de las virtudes, la morénica. También la llaman aquí en el cielo la morénica. También. Y por cierto, que debe querer mucho a los de Villena, porque cuando se reúne con las otras vírgenes, se entusiasma hablando de su pueblo y de sus hijos los villeneros. Por mándenle usted recao y que saben. Bueno, hombre, ya la llamaremos. Sale nuestra morenica y envolviendo a nuestro hombre con una mirada más dulce y acariciadora que las de todas las madres terrenales juntas, le dijo a San Pedro: mira, saca la balanza de la justicia celestial
y pone en un platillo los pequeños pecados del tío Antón, y en el otro la fe inquebrantable que me ha profesado siempre y que ha sabido inculcar a todos los suyos. Y como quiera que el platillo de la fe del tío Antón se vino abajo con rapidez, la morena virgen le dijo al hombre de nuestro cuento: pasa, hombre, pasa, que bien lo has ganado. Aquí termina el cuento. Yo lo recordaba con cariño y por eso me he atrevido a leerlo. Bien, aquello tuvo un final, como os digo, en la edición de ese librito que nos lo quitaron de las manos, y en el mes de agosto de 1979 regresamos a Villena y yo sustituí a mi padre en la gestión de la imprenta. Cuando se acercaba la celebración del centenario de la misma, de la imprenta, a Alfredo de nuevo se le ocurrió la idea de publicar un trabajo de Soler inédito y regalar el libro a los clientes y amigos en recuerdo del éxito que había tenido la primera ocasión, la que acabamos de explicar. Se pone en contacto con Soler y obtiene un nuevo trabajo de investigación. Alfredo me lo pasa para que lo lea y de nuevo realice las ilustraciones correspondientes con tiempo más que suficiente. El trabajo lo titulaba Las fiestas de la Virgen y lo subtitulaba Soldadescas, comparsas y toros. Yo quiero subrayar, y es digno de destacar, cómo José María Soler les llama fiestas de la Virgen y no utiliza un nombre genérico como fiestas de Villena o fiestas de moros y cristianos. No cabe la menor duda de que eran las fiestas que el pueblo de Villena celebraba en honor a su patrona, la Virgen de las Virtudes. Las subtitulaba con soldadescas, comparsas y toros, pues eran los tres elementos de los que se valían los villeneros para celebrar sus fiestas. Comencé a leer el texto y a dibujar las ilustraciones más apropiadas a los distintos episodios que describía don José María. Los originales de aquellos dibujos tienen la fecha de 1988. Y recuerdo perfectamente dónde dibujé casi todos y algunos de ellos exactamente. Concretamente, en el dibujo que ilustra la aparición de la Virgen, lo dibujé en el chalet de Alfonso Calvo en Mier y en Pascua. O sea, mientras todos estaban bailando el salero, yo estaba allí dibujando, me acuerdo perfectamente. Aquel proyecto nunca se llegó a realizar. Por desgracia, las cosas no vinieron como deseábamos y la idea quedó aplazada para una mejor ocasión. De esta forma, tanto el texto de José María como la maqueta de Alfredo y las viñetas o los dibujos pues quedaron metidos en un cajón y esperando una mejor oportunidad. Y la ocasión ha llegado ahora. Este año pasado, el presidente, querido Manolo, me pide mi colaboración para dos acontecimientos que iban a tener lugar en estos 2 años siguientes. El logotipo que representase los actos a celebrar para conmemorar en este año 23 el centenario de la coronación canónica y el próximo 24 los 550 años de la aparición de la Virgen. Realicé ambos logotipos para la coronación y para la aparición, algunos están aquí, este es uno de ellos, que fueron del agrado de la asociación y entonces recordé lo que había quedado en el cajón y olvidaba que no se pudo realizar.
Les puse entonces la idea al presidente, así como la maqueta de Alfredo, las ilustraciones, y le gustó la propuesta. El presidente hizo lo mismo ante los miembros de la Junta y se decidió llevarla a cabo. Y felizmente hoy es el día de su presentación. Pues yo creo que sí puede presentar el libro en la primera maqueta. Ahí está. Es conveniente remarcar que este trabajo de José María Soler yo creía que era inédito y así ha estado durante muchos años mecanografiado. Yo el original que tengo es mecanografiado por el propio María y supongo que el que tenía Alfredo también. Pues ha estado hasta ahora, yo creía que era inédito, hasta que se me dio a conocer que fue publicado en el extraordinario del día 4 que fuera del año 1997. Probablemente pienso yo que como José María Soler había muerto en agosto de 1996 y ya no daba tiempo para improvisar ni meter ningún trabajo importante en aquel día 4 de 1996, por la proximidad de las fechas, se incluyó en el 1997 y bastante adecuado fue las fiestas de la Virgen y fue publicado en 1997, pero simplemente el texto, no había la publicación, no llevaba ninguna ilustración ni nada. Y bien, hechas por consiguiente todas estas consideraciones previas, entramos ya de lleno en el tema que nos ocupa hoy, la presentación del librito. Las fiestas de Villena, soldadescas, comparsas y toros. La ilustración que yo hice la portada, pues me fui un día a la Virgen en su momento, año 88, y dibujé pues, el monolito que nos recuerda siempre la aparición de la Virgen, rodeada entre los pinos que hay a su alrededor, y creo que quedó bastante bonita, creo a mi entender. Y el libro que hoy presentamos es un libro muy interesante, sobre todo para nosotros los villenenses, o villeneros, como queráis. Está lleno de fechas, de datos, de reflexiones de José María, que dice bien a las claras la precisión y el rigor científico que impera en todos los trabajos de investigación de nuestro querido amigo José María. Por ejemplo, remarca una fecha, la del año 1884, en el que Villena celebra sus fiestas, en aquel año, en honor de su patrona, la Virgen de las Virtudes. Y dice José María que Zapater, el insigne Zapater, publica en aquel año su historia y que en dicho año, 1884, Villena, dice Zapater, conmemora el 4º centenario de la aparición de la Virgen. Soler reflexiona y dice: 1884 menos 4 centenarios menos 400 me da 1484. Este año no concuerda con el 1474, que es en el que apareció la Virgen según la tradición. Y deduce, pues, que no pudo celebrarse el 4º centenario en el año 1874, dice Soler, debido a los disturbios políticos del momento. Don José María nos muestra cómo en este año 1884 aparece el primer programa de fiestas que se conoce, pero descubre que un año antes, en 1883, existe un pago a la imprenta Perlasia de 50 pesetas, dice José María, por la edición de 600 programas, señal
Por lo tanto, que en 1883 ya hubo un programa de fiestas, aunque dice Soler, no hemos logrado ver ningún ejemplar. El libro este es muy curioso, se lee en un santiamén. Resulta interesante, pues nos da a conocer algo consustancial con el alma de Villena, el origen de su patrona y de sus fiestas y el desarrollo de estas a lo largo de los años. Su lectura engancha desde el primer momento. Pasamos. Dice don José María Soler que la devoción mariana en España se intensificó durante la Reconquista y fueron muchas las mezquitas y las sinagogas que, al caer en poder de los cristianos, se colocaron bajo la advocación de Santa María de la Asunción. Tal debió ser el caso de nuestra iglesia del Raval, que ya estaba fundada en 1340 y que fue ampliada en los siglos XVI y XVII. Pasa. Hice esta ilustración de Santa María y por consiguiente esta otra, porque la advocación de Santa María es Santa María de la Asunción. Y esta es la figura que aparece en la portada encima de la puerta de entrada. Aquí hay una torre en esta ilustración, porque un buen día un amigo, Alfonso Esquerre, me dice: ven que te quiero enseñar una cosa. Y me lleva a Santa María y me coloca enfrente de esta pared, que es en la calle Baja, y me hace ver donde en esta cornisa que se señala ahí en un círculo aparece una inscripción 1662. Probablemente él me decía que sería la fecha donde se construyó la torre. La torre está, ahora se ve perfectamente como está, anexa a lo que es todo el edificio de la iglesia. Pasa la siguiente, por favor. Ahí se ve en la cornisa esta y donde está situado el 1662. Se ve perfectamente. Muchas gracias. La familia de los Manueles, señores, príncipes y duques de Villena, tenían dentro de su fortaleza una capilla dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, a la que probablemente no tendrían acceso todos los vecinos, quienes se verían obligados a cumplir con sus deberes religiosos en la iglesia de Santa María. La imagen de la Virgen de las Nieves se veneraba y se veneró en la parroquia de Santiago hasta en 1933. Aún existía en 1933. Probablemente desapareció cuando el incendio de la parroquia de la iglesia en 1936. Aparición de la Virgen de las Virtudes. En 1474, una terrible epidemia de peste y los vecinos de Villena abandonan la entonces villa y acampan a orillas de la famosa laguna. Ante la adversidad del mal, acordaron ponerse bajo la advocación de un celestial patrono o patrona, elegido al azar, por medio de cédulas depositadas en el interior de un cántaro. Por 3 veces consecutivas, la cédula extraída llevaba un nombre que nadie había escrito: Nuestra Señora de las Virtudes.
salió en la primera célula, la abre María de las Virtudes, y todos extrañados y atónitos, ¿pero qué pasa aquí? ¿Quién ha escrito este nombre? Nadie había escrito este nombre. Dejan la célula al ladito, repasan todos los nombres que habían introducido y en ninguno figuraba de nuevo el nombre de María de las Virtudes. Repiten la votación y de nuevo sacan una nueva célula que dice María de las Virtudes. Extrañados de nuevo, vuelven a dejarla en un ladito y vuelven a repetir por tercera vez el escrutinio. Y aparece de nuevo María de las Virtudes. Por esto, identificando yo el hecho, aparece allí arriba el Espíritu Santo con una luz que contempla la imagen de la Virgen y que se terminó por adaptándose como una imposición o un imperativo divino. Nadie conocía la imagen de Nuestra Señora de las Virtudes, ya la tenemos. Se llama Nuestra Señora Virgen de las Virtudes, pero ¿y quién es? ¿Y cómo es? Varios emisarios fueron designados para salir en busca de noticias de la imagen. No anduvieron largo trecho y encontraron a dos personajes misteriosos que tras los saludos pertinentes, nuestros emisarios les pusieron al corriente y en conocimiento de su misiva. Iban en busca de encontrar la imagen de Nuestra Señora de las Virtudes, que nadie del lugar de Villena conocía. Los personajes misteriosos, yo los he dibujado ahí verdaderamente misteriosos, casi sin cara, con unas alas como de ángeles, y que portan un estuche donde aparecía una virgencita. Los personajes misteriosos le dicen que, oh casualidad, ellos llevan en un estuche una imagen de la Virgen buscada. La muestran y con gran alegría retornan al punto de partida para dar a conocer la feliz noticia y mostrar la imagen deseada. Cuando intentan ponerse, después de las felicitaciones, intentan ponerse de acuerdo con el precio que tienen que dar por optar por quedarse con la imagen, los dos personajes misteriosos han desaparecido y ya nunca más se ha salido de ellos. La advocación, dice José María, de las virtudes existía ya en el siglo XI. Estábamos hablando de 1474, que está en el siglo XV. Pues ya existía en el siglo XI. El Cid Campeador fundó en Valencia una parroquia con el título de Santa María de las Virtudes, y parece ser, y que lo escribe, que una de las hijas se casó en Valencia del Cid, se casó en esta parroquia. Los vecinos, ya teníamos la Virgen, teníamos su nombre, y los vecinos construyeron una ermita para albergar la imagen aparecida. Dice Soler que existe una provisión de los reyes católicos, provisión, despacho o mandamiento en nombre del rey para que se ejecute lo que se ordena y manda. Una provisión de los reyes católicos fechada en Córdoba el 30 de julio de 1490, 2 años antes del descubrimiento de América, por la que ordenaban al licenciado Pedro Sánchez de Belmonte, vecino de Chinchilla, presentarse en Villena a inspeccionar la gestión de Pérez Cerdán, alcalde y gobernador de la villa y su castillo,
y caso de que no pudiera personarse en la población por tener a la peste, fuese a cumplir su cometido a una ermita que dicen que es en el término de la dicha villa, que dicen Santa María de las Virtudes, donde dicen que está mucha parte de los vecinos de la dicha villa a causa de la pestilencia. Por lo tanto, en 1490 ya estaba construida la ermita. Según Soler, existe cierta discrepancia en el año de la aparición de la Virgen y razona, según la tradición, 1474. Según la provisión que acabamos de leer de los Reyes Católicos, en 1490 ya existía la ermita, que pudo construirse 16 años de la aparición. José Zapater y Ojeda dice: la aparición daría lugar a la construcción de una capilla provisional o ermita similar a las de San Bartolomé, San Benito, Santa Lucía, San Bernabé y otras que existían en Villena por aquellas fechas, la cual iría creciendo con el tiempo hasta llegar a convertirse en el monasterio actual a principios del siglo XVI. Aparecen ya las romerías al santuario. La gente de Villena se desplaza al santuario para honrar a su patrón. Las romerías al santuario y los ministriles. Se organizan 2 romerías al convento. Van en procesión el concejo, clerecía y mucha gente del pueblo el día de Nuestra Señora de marzo y el día de Nuestra Señora de septiembre. El concejo es el ayuntamiento, la clerecía el conjunto de personas eclesiásticas que componen el clero. Ministriles o menestril. Ministril, el que en funciones de iglesia tocaba algún instrumento, y menestril, músico que tocaba en algunas funciones religiosas. El concejo, el ayuntamiento, como era el patrono del santuario, satisfacía los gastos de las romerías. Por la importancia que José María encuentra en las cuentas, queda bien a las claras que se otorgaba mayor importancia a la fiesta de la Natividad, la de septiembre. La importancia de llevar menestriles y trompetas a la procesión, dice, si no hay, no vienen gente de la comarca. Había que solicitar licencia de su majestad para efectuar los gastos. La cédula real de Felipe II del 24 de agosto de 1588, autorizando que de sus fondos propios se pudiese gastar cada año la suma de 700 reales en las fiestas en honor de la Virgen de las Virtudes. La romería del 25 de marzo de 1624 menos 1474, 150 años de la aparición, todo el clero de la ciudad, ante el obispo de Cartagena, Fray Antonio Trejo, hizo voto y juramento de defender pública y particularmente la purísima concepción de la Virgen. Queda así establecida el día del voto. La romería, una nueva, aparece el domingo siguiente a la Natividad de Nuestra Señora,
el Día de la Esclavitud, y de esto pues tuvimos hace 15 días escasos la presentación de un libro de Pepe Hernández, hablando precisamente del Día de la Esclavitud y del porqué de la esclavitud. El escenario de la fiesta se traslada a la ciudad. Después de ir, ahora ya se traslada a la ciudad. En el año 1838, en que se trajo a la Virgen a Villena el día 8 de septiembre para celebrar en la ciudad el tradicional festejo, cuyo escenario había sido hasta entonces el santuario y sus alrededores. En 1839 se forma la primera junta encargada de los festejos que determina traer la imagen no el día 8, sino el día 6, en lugar del 8, para ser devuelta a su morada el día 9, como en la actualidad. En 1845 se cierra el ciclo evolutivo con la designación del día 5 como fecha inicial de los festejos. Cuando Soler escribió este trabajo de investigación, es indudable, todavía no se había modificado el día de traída de la Virgen, porque no existía, todavía figuraba el día 5 cuando se traía la Virgen. Las soldadescas, dice Soler, conjunto de soldados que acompañaban a los santos en las procesiones. No solamente intervenían en actos religiosos. En 1586, una compañía de arcabuceros recibe a Felipe II. En 1647, para festejar el nombramiento de don Juan Piñero Osorio como obispo de Calahorra de Pamplona, el que dio y entregó o regaló a la Virgen de la Virtud de la Corona, que todos conocemos, la de la Palomita, la regaló este señor obispo y entonces se conserva. Se gastara mucha pólvora. En 1652, la caída de Barcelona tras la sublevación de los catalanes contra Felipe IV, se festeja también con tiros de pólvora aquí en Villa. En 1575, festejar el parto de la reina con justa entre caballeros. En 1657, el nacimiento del príncipe heredero con luminarias, pólvora y corridas de toros. Y corridas de toros. En 1710, para celebrar el triunfo de las armas borbónicas en la batalla de Berruega, saliesen compañías de 50 hombres al mando de sus capitanes y oficiales, todos con sus fusiles y arcabuces, disparando continuamente. En 1746, proclamación de Fernando VI, se habla y el continuo fuego de una compañía de fusileros. En 1789, en la proclamación de Carlos IV. Además de los festejos de las actividades civiles, también las utilizaban las cofradías en los homenajes a sus patronos. Y dice Soler, están perfectamente documentados a San Sebastián y la cofradía de la Asunción. No podía faltar, por tanto, en los actos celebrados en honor de la Virgen de la Virtud. Aparece aquí la soldadesca que yo pues pinté con un poco de imaginación, con un traje que pensé que un poco sería de la época de entonces. La soldadesca es en las fiestas de la Virgen. En 1638 y 1646 se trae a la Virgen a Villena en rogativa por la sequía. En la solicitud
se emplea el mismo argumento. Comillas, hay muchas personas que desean salir con sus arcabuces. En 1718, para conmemorar la victoria de los Borbones en la Guerra de Sucesión, se dispuso el traslado de la patrona a la iglesia de Santiago el día 29 de julio y se nombraron varios comisarios para prevención y disposición de la pólvora, adorno y composición de caminos y calles, así en el día de la entrada como en el de la procesión general. Y dice José María, parecen frases extraídas de un programa actual que aclara un concepto que ha venido desdibujándose al correr de los años. La entrada no es el desfile del día 5, sino la de la Virgen en la población. Y viene siendo así desde más de un siglo antes de que se fundaran y aparecieran los moros y cristianos. La entrada. En 1750 hay un acuerdo del ayuntamiento muy detallado y expresivo, por el que se acuerda traer a la Virgen procesionalmente desde su convento hasta la parroquia de Santiago, con el acompañamiento de hachas, fuegos artificiales, iluminaciones en las calles públicas y sierras que circundan esta ciudad, fíjate, sierras que circundan esta ciudad igual que los de Vial, y en su castillo, como siempre se ha practicado en las ocasiones que se ha traído, y que al mismo fin se adorne la iglesia con alhajas, pinturas y demás correspondientes, y en especial la capilla mayor, donde se ha de colocar la imagen, disponiendo para ello se ilumine toda la iglesia al tiempo de la entrada. Se acuerda también estimular a los vecinos para que formen las soldadescas que siempre han hecho demostración de su júbilo. Se cierra las comillas. Y dice Soler, y esa soldadesca que hemos visto intervenir tantas veces en fiestas cívicas y de cofradías, se incorpora definitivamente a las que solo tienen relación con la Virgen de las Virtudes. En 1847, un grupo de vecinos recuerda al ayuntamiento, comillas, que se hallan próximos los días 6, 7 y 8 de septiembre, en que se realizan funciones religiosas en los días de la Natividad de la Virgen, y que el pueblo coadyuva a ellas con soldadescas y fuegos artificiales, usando solo armas con llaves de mecha. Solicitan que se pida permiso al jefe político, el gobernador, autorización. Y entonces el gobernador contesta, autorizó la celebración de aquellas, comillas, fiestas de moros y cristianos con fuegos artificiales. Dice Soler, se observa ya una absoluta similitud entre el término soldadesca utilizado por los vecinos y la frase moros y cristianos empleada por el gobernador. Los castillos pasan así. El castillo de Embajadas. Zapater nos informa de que en el primer tercio del siglo XIX, dos villenenses muy populares, Clemente Sáez y Manuel Fita,
levantaron el castillo de embajadas en la puerta de Almansa. Comillas, con el fin de dar forma a las escaramuzas de los moros y cristianos, que entonces se conocían con el nombre de la soldadesca, y que por espacio de muchos tuvo una inscripción en la cara oeste, en la cara que da a la calle ancha, que decía, comillas, a los desvelos y cuidados de Clemente Sáez y Manuel Fita se debe este castillo, año 1843. Yo me acuerdo perfectamente de este castillo de madera que se montaba todos los años en la puerta de Almansa, en el espacio que actualmente ocupa la heladería La Ibense, a finales de agosto. Solía ir a la casa, solía ir a la acera de la pastelería Marco enfrente, y allí me sentaba en el portal de la puerta de entrada de una de las viviendas, contemplando cómo los operarios montaban el castillo. En él se realizaban las dos embajadas y sobre él se colocaba la efigie de la Mahoma y se retiraba el día 8 para devolverla a Viar. El último año de su existencia, en 1952, se le prendió fuego, intencionadamente por el ayuntamiento, claro, por la Junta de las Fiestas, y ardió al finalizar el último acto del día 9, 1952. En la revista Villena de aquel año, 1952, se publicó un soneto y una de sus estrofas decía: esta birria demacrada, comida por los ratones, cuyas almenas más altas no alcanzan a los balcones, ha sido por muchos años la vergüenza de las fiestas, pues apenas si podía sostener un moro a cuestas. Un amplio y fuerte clamor que hasta las piedras repiten va creciendo por las calles, que lo quiten, que lo quiten, y por fin se va a quitar la ridícula antigualla. Villenenses, no perderos esta magnífica falla. En la revista Villena, publicada en el año siguiente, 1953, se publicó una elegía a la memoria del viejo castillo. Todo era de madera, y lo que veis aquí todo era pintado. Y claro, con el paso del tiempo pues estaba ya el pobrecito hecho polvo. A la memoria del viejo castillo, don Ramón Jordá, y decía así: fue un acto emotivo. Toda Villena presenció el sacrificio con profunda emoción. Un religioso silencio permitía escuchar el crepitar de la gigantesca hoguera, cuyas llamas ascendían vigorosas, lamiendo el cielo por encima de las terrazas. Adiós, viejo y amable recuerdo de nuestros mejores años. Siempre, siempre vivirás en nuestra alma, asociado a las más bellas evocaciones de unos días felices que para muchos de nosotros, ay, no volverán jamás. En la misma revista y en el año 53 se publica también una entrevista a Jeromo, un personaje popular, y dice: Jeromo, al habla, supongo que querrá hablarnos de las fiestas. ¿Estuvo usted en la quema del castillo? Sí que estuve, sí señor,
Y ya ve lo que son las cosas. Yo que, como usted sabe, he repletado todo lo que he podido para que lo quemaran, de que lo vi de arder, no pude remediar que me se mojara un poco la cara. En un momento pasaron por mi cabeza todas las cosas que se llevaban para siempre aquella flamera. Y pensé en la fin que le espera a todos los trastos viejos. Y me acordé de repente del montón de años que uno lleva y al lomo. Y vamos, Jeromo, ánimo, que usted ha de ver todavía caerse de viejo el que se estrena este año, 1953. Nuestro paisano Antonio Navarro Santa Fe y brillantísimo escultor realizó el proyecto del nuevo castillo de embajadas. Construyó además una maqueta en barro que se conserva expuesta en el museo de su nombre en nuestra ciudad. El castillo fue realizado en Villena, en los talleres mecánicos de la familia Martínez de Villena, naturalmente. Resultó todo él, resuelto todo él con estructura metálica, con chapa de hierro pintada y únicamente la puerta de entrada, las escaleras de acceso al primero y al segundo piso, la pasarela y los pisos eran de madera. Se montó por primera vez en agosto de 1953. Hay una foto entrañable de la familia Martínez, toda fotografiada delante de este castillo en aquel agosto de 1953, en el mismo espacio, y se monta, que se montaba el anterior de madera. Y allí prosiguieron las embajadas hasta que se desplazó a la Plaza de Santiago. Finalmente fue eliminado, que no sé dónde estará. Se llevaron a los almacenes, no sé, yo soy el alcalde, nunca lo he visto y me preocupé por ello, nunca sé dónde está. Y estas, las embajadas, se realizan directamente en el castillo de la Atalaya hasta el día de hoy, desde el año 1978. De la Junta de Fiestas de aquel momento se tomó esta iniciativa, yo creo que feliz iniciativa, porque teníamos lo mejor para poder celebrar las embajadas. Aparición paulatina de las comparsas. Dice Soler que en aquellas fechas no había más comparsas que la de los moros y la de los cristianos. Es pues más que probable que al conjunto formado al principio con los antiguos fusileros o arcabuceros, transformados en la comparsa de cristianos, y con aquellos moros que hay que identificar con lo que hoy llamamos viejos, se les siguiese dando durante algún tiempo el antiguo nombre de sotanesca. La primera comparsa que se incorporó a aquellas dos fue la de los romanos en 1863, por influencia probablemente de las procesiones de Semana Santa. En un informe del alcalde en funciones del año 1868, dice que hacía más de 200 años se estableció entre los vecinos la costumbre de formar comparsas y que armados sus componentes con los antiguos arcabuces, iban disparando por parejas
delante de la procesión de la Virgen, que se celebra el día 8 de septiembre. Y también hacían lo mismo el día 9, cuando ésta regresaba al santuario. Dice Soler: por lo tanto, la costumbre de formar comparsas es anterior a 1668 y que aquellos arcauceros iban vestidos a la antigua española. Recordemos la vecina población de Yecla, o la de Sac, o la de Caudete, cómo van con una especie de chaqué con su pajarito. En 1884 es una fecha importante según Soler. Aparece el trabajo de José Zapater y Ujeda, Historia, y el primer programa oficial de los festejos. En ellas nos informa de las comparsas que intervinieron en aquellas fechas. Son las siguientes por el orden de antigüedad que les asigna Zapatero: moros viejos, moros nuevos o turcos, marroquíes y moros guerreros, total 4, caballeros cristianos, marineros, romanos, estudiantes y tercios de Flandes, total 5. José María Soler nos explica con gran detalle la aparición de las diversas comparsas hasta llegar a la composición actual de las fiestas, y por la fecha que, como decíamos antes, que realizó el trabajo, no contempla, por supuesto, la incorporación de la mujer en nuestras fiestas. Las fiestas de los toros. Don José María nos desvela que este festejo tiene en Villena una larguísima tradición y cita el año de 1588 que el ayuntamiento se gaste en toros en la fiesta del Santísimo Sacramento, la del Corpus. Y unos años más tarde, Felipe II autorizó el gasto en las fiestas de la patrona y cita algunos años más perfectamente documentados. En 1761, el ayuntamiento autoriza que se corran 8 toros, dicen, entre comillas, como es costumbre. Y en 1795 se acuerda que lo recaudado de la corrida de vacas se invierta en obsequiar a la Virgen de las Virtudes y una ayuda a la cofradía de Nuestra Señora de las Nieves. Comenta Soler que los tiempos cambian y ya no se trata de las pueblerinas capeas y becerradas tan extendidas por toda España como la denominación de corridas de vacas, sino de verdaderas corridas de toros o novillos a cargo de profesionales del toreo. Se utiliza para ello recintos cerrados, convenientemente adecuados. Habla Soler de la Plaza de Santiago y del hundimiento del tablao, un muerto. Se cita a la plaza pública o del mercado, llamada también Plaza Real o Constitucional. Se construyó una plaza de toros en el lugar que hoy ocupan las escuelas nuevas, actualmente sede social de mayores, pero no debió de estar en funciones mucho tiempo, dice Soler. Con posterioridad se construye la Plaza del Trinquete en la calle Sancho de Medina. Debió de durar muy poco, dice. Durante muchos años, el festejo que más complacía a los villeneros eran las capeas y las correrías de toros y vacas en las calles, especialmente en la corredera. Este tipo de fiesta, los toros por las calles, pronto adquirió
un rechazo por una parte de la sociedad villenense y mala reputación, calificándola de espectáculo impropio de pueblos civilizados, un espectáculo bárbaro e ilegal. Se montó una manifestación ante las autoridades locales en contra de la celebración del salvaje espectáculo. La prensa local, el Bordoña y la provincial se hicieron eco del malestar reinante y le dieron cobijo en sus páginas. E incluso un personaje satírico popular, don José Menor, el Aguahor, trató el asunto en un artículo que le llamó Alimalás y Progreso. Finalmente, el gobernador provincial en 1907 publicó la orden de que no se concedían permisos para corridas de vacas y así lo calificó el Aguahor. La campaña fue muy dura, mucho trabajo costó, pero triunfó la cordura y el festejo se abolió. No obstante, la afición seguía latente y en diciembre de 1922 se solicitó al ayuntamiento licencia para construir una nueva plaza de toros. La primera piedra se colocó el 1 de junio de 1923 y se inauguró el 17 de agosto de 1924. La plaza de toros actual, antes de la última, bueno, yo he dibujado aquí la vista de la corredera, vista de un poco desde el pasaje Condel. Al final se ve el círculo villenense y probablemente toda la corredera estaba protegida debidamente para que se pudieran correr los toros. De ahí probablemente el nombre de corredera, que se corrían los toros. La plaza de toros actual, antes de la última restauración, esta es la plaza de toros primitiva, antigua, y a partir de ahí la última, me parece que, mira a ver si hay otra, o no. No, pues esta es la última, antes de la última restauración, el 26 de marzo de 2011, por consiguiente, el próximo año, 2024, se celebrará el centenario de su inauguración. Y hasta aquí, amigos, la descripción del contenido del librito. Del trabajo de investigación que José María Soler llevó a cabo en su día para descubrir y darnos a conocer la aparición de nuestra patrona, la Virgen de las Virtudes, y las fiestas que en su honor celebra Villena. Con la edición de este librito rendimos un tributo de admiración y reconocimiento a la figura de un villenense ilustre y yo diría que único en la historia de nuestra ciudad desde hace años o siglos. Un trabajador apasionado por su ciudad, por su Villena, por su prehistoria e historia, por su música y sus tradiciones, por su lengua y canciones, infatigable en el trabajo. La última luz que se apagaba en Villena era la del despacho de don José María. Y allí lo encontrábamos cada noche estudiando, comparando, deduciendo, dibujando, midiendo, reflexionando
investigando y sobre todo un Soler ilusionado con su trabajo por todo lo referente a Villena. Ver lo que decía Alfredo Rojas de él. Soler fue un hombre de grandes dotes personales, inteligente, lúcido, culto, dotado de una memoria excepcional. Unió a estas cualidades una sencillez y una afabilidad que le granjearon el respeto, a la vez que el afecto de todos sus paisanos, muchos de los cuales acudieron a él cuando necesitaban disipar determinadas dudas o requerían el consejo adecuado en tantos aspectos como él conocía o dominaba. Su casa siempre estuvo abierta a todos en este sentido. Por ella pasaron muchos en demanda de consejo e información, y a todos atendió siempre generosa y cordialmente. En fin, termino. El deseo de la Junta de la Virgen que el trabajo de don José María Soler, publicado en este librito, les haga pasar a todos ustedes unos momentos de felicidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tanta y tanta explicación. Yo creo que así no va a hacer falta leerlo. Pero creo que lo he leído, la verdad que es interesante. Yo no he terminado. Bueno, no he terminado porque creía que era un momento oportuno, y con tu permiso, presidente, de decir lo siguiente. Estamos en el 2023 celebramos el centenario de la coronación canónica de la Virgen en el 1923. Pero también se celebra, se conmemora 75 años de 1948, donde se corona de nuevo, reposición de la corona canónica, porque la primera desapareció y en 1948 se volvió a coronar. Mi padre, nuestro padre, de Maribel y Juanjo y el mío, pues era gran aficionado a la fotografía y tuvo la ocurrencia de hacer un documental fotográfico de aquel año del acto de la coronación y del engalanamiento que toda Villena realizó para festejar de algún modo a su patrona. El documento es excelente y es una maravilla, por lo menos sus hijos así lo creen. Y hemos considerado oportuno reunir todo este documento fotográfico en un álbum que mis hermanos y yo deseamos hacer entrega en este momento a la Junta. Voy a leer 2 líneas nada más. Dice, para nosotros 3 es un auténtico honor y una gran satisfacción haberlas, se refiere a las fotografías, podido reunir en este álbum y poder dedicarlo con toda nuestra simpatía a esa Junta para que forme parte de su archivo histórico, si así amablemente lo consideran. Estamos seguros de que también para su autor, nuestro padre,
habría sido un orgullo saber que esa selección de su mirada como fotógrafo acabaría con el tiempo formando parte de un destino tan querido a su devoción misionera y mariana. Y aquí, al final del reportaje, hemos incluido una imagen, una fotografía de nuestro padre, autor de este reportaje fotográfico. Muchísimas gracias. Y por supuesto que toda la persona que quiera verlo estará siempre en la Junta de la Virgen a disposición de las personas que quieran echarle un vistazo. También nosotros desde nuestra Junta Directiva queremos hacerte entrega, Vicente, de la medalla de plata, esa medalla que tú diseñaste con tanto cariño y que solamente tienen los socios de honor. Y en este caso queremos hacerte entrega a ti personalmente por todo lo que has hecho por esta Junta, Muchas cual gracias. estamos eternamente agradecidos. Es la reproducción del logotipo este en plata. Ahora se la llevaré a Virtud, pobrecita, la tenemos ahí. Y al mismo tiempo queremos hacerte entrega de un cuadro original de Gastón que estamos dando a todas las personas que en este centenario han colaborado con la Junta de la Virgen. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que en mi casa ya no sé. Tú no lo has visto, pero la Virgen que